No es su cuerpo lo que la delata. No es su ropa, ni sus fotos, ni la forma en que cruza las piernas cuando se sienta. Tampoco es lo que publica ni lo que confiesa. Lo que realmente revela quién es una mujer vive en un lugar más incómodo, más silencioso y más peligroso, su vicio oculto. Ese impulso privado que no siempre se nombra, pero que dirige decisiones, traiciones, elecciones y renuncias. Ese patrón invisible que se repite incluso cuando promete que no volverá a hacerlo. Porque una mujer puede cambiar de ciudad, de pareja, de discurso, incluso de valores, pero su vicio emocional y sexual la sigue como una sombra educada. No hace ruido. No se anuncia. Pero gobierna. Y cuando aprendes a verlo, ya no puedes dejar de verlo en todas. La mayoría de los hombres comete el mismo error infantil. Creen que el deseo femenino es superficial, caprichoso o desordenado. Piensan que ella quiere placer, atención, validación o romance, como si fueran cosas separadas. No lo son. El deseo femenino real es una arquitectura interna compleja, formada por carencias antiguas, heridas no resueltas y una narrativa secreta que ella misma rara vez admite en voz alta. Su vicio sexual no siempre tiene que ver con el cuerpo. Muchas veces tiene que ver con el poder que siente cuando es deseada, con el control que experimenta cuando alguien pierde el equilibrio por ella, con la identidad que construye cuando un hombre deja de ser el mismo después de conocerla. Ese es el punto ciego que casi nadie estudia. Ese es el motor oculto. Hay mujeres que no son adictas al sexo, sino a la confirmación. No buscan piel, buscan impacto. No quieren contacto, quieren huella. Necesitan comprobar que siguen siendo capaces de alterar la mente de alguien, torcer decisiones, provocar obsesión, cambiar prioridades. Para ellas, el encuentro no es el premio, es la prueba. La prueba de que aún tienen poder, de que siguen siendo relevantes, de que no se han vuelto invisibles. Y ese vicio nace temprano, cuando descubren que una mirada puede más que un argumento, que el silencio puede más que una explicación y que retirarse a tiempo puede doler más que quedarse. Desde ahí, construyen una personalidad elegante por fuera y compulsiva por dentro. Otras desarrollan un vicio distinto, la necesidad de riesgo. No el riesgo físico, sino el emocional. Solo se sienten vivas cuando algo puede salir mal. Cuando hay una frontera que no debería cruzarse. Cuando existe una consecuencia real. La estabilidad las aburre porque no estimula su sistema interno de alerta. Necesitan la vibración del peligro, la sensación de estar haciendo algo que no encaja con la versión correcta de sí mismas. Por eso muchas sabotean relaciones sanas y se sienten irresistiblemente atraídas por hombres que no ofrecen paz, sino fricción. No es inconsciencia. Es dependencia neuroemocional al caos controlado. También está la mujer cuyo vicio es ser elegida. No amada. Elegida. Quiere sentir que compite y gana. Que desplaza a otras. Que provoca renuncias. Que alguien reorganiza su vida por ella. Su placer no está en el acto, sino en la jerarquía que crea. Necesita ser prioridad, excepción, ruptura de rutina. Y cuando lo consigue, por un momento se calma, hasta que necesita volver a comprobarlo. Ese patrón no se cura con cariño, porque no nace de la falta de amor, sino del hambre de posición. Existe otro perfil más silencioso, la mujer que usa el deseo como anestesia. No seduce para conquistar, sino para no sentir. Cada experiencia intensa es una forma de tapar una pregunta más profunda: ¿quién sería yo si nadie me deseara? Para ella, la atracción no es juego, es analgésico. No busca hombres, busca distracciones con pulso. Y puede parecer libre, moderna, dueña de sí misma, pero vive esclava de no quedarse a solas con su propia voz interior. Nada de esto se detecta preguntando. Se detecta observando patrones. ¿A quién elige cuando nadie la ve? ¿Qué tipo de hombres repite? ¿En qué momento se aburre? ¿Cuándo se vuelve fría? ¿Cuándo se vuelve intensa? ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo regresa? El vicio sexual de una mujer no se manifiesta en una noche, sino en una secuencia. Y esa secuencia es más honesta que cualquier promesa. El error masculino es creer que puede cambiarla. Que con suficiente presencia, seguridad o liderazgo ella abandonará ese impulso. No entienden que el vicio no es un hábito superficial, sino una estructura identitaria. Es la forma en que ella se relaciona con su valor, con su poder y con su miedo. Pedirle que lo abandone es como pedirle que se vuelva otra persona.
Algunas lo intentan. Pocas lo logran. La mayoría solo aprende a disfrazarlo mejor. Cuando un hombre comprende esto, deja de idealizar y empieza a leer. Ya no escucha solo lo que ella dice, sino lo que repite con sus actos. Ya no se impresiona con su intensidad inicial, sino que observa qué ocurre después del clímax emocional. Si se vuelve distante. Si necesita validación externa inmediata. Si busca otra tensión. Si crea conflictos innecesarios. Todo eso habla. Una mujer puede parecer tierna y ser adicta al control. Sonríe suave, habla despacio, parece frágil, pero por dentro necesita dirigir la temperatura emocional de todo lo que toca. No soporta no influir. No tolera no ser factor. Puede parecer fuerte y ser adicta a la dependencia emocional ajena. No necesita que la cuiden, necesita que la necesiten, porque ahí confirma su lugar en el mundo. Puede parecer libre y ser esclava de la atención, vivir proclamando independencia mientras su sistema nervioso entra en abstinencia cuando nadie la mira, cuando nadie la desea, cuando nadie la prioriza. El vicio nunca es obvio, porque rara vez se presenta como debilidad, se disfraza de rasgo de carácter, de estilo de vida, de así soy yo. Pero siempre es consistente. Se repite en sus elecciones, en sus rupturas, en el tipo de caos que tolera y en el tipo de calma que sabotea. Y cuando un hombre aprende a identificar ese patrón, deja de perder años intentando salvar lo que en realidad solo está cumpliendo su propia lógica interna, su naturaleza psicológica más profunda. Esto no es una crítica moral. No es condena. No es un juicio. Es anatomía psicológica aplicada a la atracción. Así como algunos hombres son adictos a la conquista, al reconocimiento externo o a la sensación de superioridad silenciosa, muchas mujeres desarrollan su propio circuito secreto de recompensa emocional y sexual. La diferencia es que ellas lo camuflan mejor. Lo envuelven en discurso emocional elaborado, en heridas bien narradas, en victimismo elegante o en independencia estética cuidadosamente construida. Donde un hombre suele exhibir su vicio con torpeza, ella lo convierte en identidad. Donde él actúa, ella justifica. Donde él repite, ella lo racionaliza. Por eso confunde. Por eso seduce. Por eso muchos tardan años en entender qué fue exactamente lo que los atrapó. Por eso, el hombre verdaderamente peligroso no es el que seduce más, sino el que observa más. El que no se acelera cuando aparece la química. El que no confunde intensidad con conexión, ni deseo con compatibilidad estructural. El que entiende que el deseo revela, pero también delata. Que la forma en que una mujer busca placer muestra la forma en que busca identidad, estabilidad, poder o anestesia emocional. Que sus impulsos no son aleatorios, sino coherentes con su historia interna. Ese hombre no se impresiona con gestos grandiosos ni con confesiones íntimas prematuras. Observa la repetición. Observa el ritmo. Observa qué tipo de vacío intenta llenar. Cuando ella se obsesiona con la intensidad, te está diciendo que huye del silencio interior, que necesita ruido emocional para no escucharse. Cuando se obsesiona con la validación constante, te está diciendo que su autoestima no se sostiene sola. Cuando se obsesiona con el riesgo, con lo prohibido o con lo inestable, te está diciendo que solo se siente viva cuando algo puede romperse. Cuando se obsesiona con ser elegida, con ganar, con desplazar a otras, te está diciendo que compite incluso cuando nadie más está jugando. No hace falta interrogar. No hace falta confrontar. Basta mirar sin romantizar, sin justificar, sin contarse historias cómodas para soportar lo que ya se está viendo. El verdadero poder masculino no está en dominar a una mujer, ni en someterla, ni en corregirla, ni en salvarla de sí misma. Está en decidir conscientemente si entra o no en su patrón. Si participa o no en su circuito emocional repetitivo. Si se convierte en una experiencia más archivada en su historial interno o en una anomalía que rompe la secuencia. Y para eso, primero hay que aceptar una verdad incómoda. No todas quieren amor, aunque lo pronuncien con voz suave. No todas buscan construcción, aunque hablen de futuro. Algunas solo quieren repetir su vicio con un rostro distinto, con un nombre nuevo, con una historia que al principio parezca única, pero que termine obedeciendo a la misma estructura de siempre. Cuando entiendes esto, cambian tus estándares sin que tengas que anunciarlo. Cambia tu ritmo sin que tengas que explicarlo. Cambia tu tolerancia sin que tengas que justificarte. Ya no persigues intensidad vacía ni conexiones que queman rápido y se apagan igual de rápido. Buscas coherencia interna. Buscas estabilidad psicológica real.
Buscas una mujer cuyo deseo no esté gobernado por una herida abierta que dirige sus decisiones desde la sombra, sino por una elección consciente, adulta y responsable de sí misma. Y ahí ocurre algo interesante. Muchas mujeres lo detectan de inmediato. Perciben cuando un hombre no está disponible para alimentar compulsiones ajenas. Cuando no entra en juegos de validación crónica. Cuando no compite por atención. Cuando no se acelera para ser elegido ni se devalúa para ser aceptado. Ese tipo de hombre no excita a todas, pero descoloca profundamente a las que viven de su vicio, porque no pueden activarlo, no pueden usarlo como pieza dentro de su mecanismo interno. Porque el mayor espejo no es el que halaga, ni el que persigue, ni el que suplica. Es el que no reacciona como se espera. El vicio sexual de una mujer revela quién es realmente, pero también revela quién eres tú, según lo que toleras, lo que persigues y lo que repites sin cuestionar. Si siempre terminas dentro del mismo tipo de historia, con el mismo tipo de desgaste, con la misma forma de final, no es mala suerte. Es sincronía psicológica. Es compatibilidad entre patrones no resueltos. La atracción no es azar. Es reconocimiento inconsciente entre estructuras emocionales compatibles. Y cuando un hombre rompe la suya, cuando deja de necesitar cierto tipo de validación, de drama o de intensidad, automáticamente deja de encajar en los patrones ajenos. Eso es evolución silenciosa. Sin discursos. Sin anuncios. Sin necesidad de demostrar nada. Solo claridad.